Ahorita tú no entras al grupo. O sea, tú eres joven, pero... Ok. ¿Tú no ves que ella iba como lo más normal? Yo dije, niños para tomar su instrucción y ella se paró y se fue. Ok. Damos gracias a Dios, hermano. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. El Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Y hoy pues celebramos la entrada triunfal de Jesucristo. Dentro de la cultura católica romana le llaman, ¿verdad?, el Domingo de Ramos, ¿verdad?, que no está lejos de lo que presenta la historia bíblica, ¿no? Pero nosotros como evangélicos nos gusta concentrarnos en el sentido de la entrada triunfal, como bien hasta los títulos o los epígrafes que están en nuestras Biblias así lo señalan. Y en esta tarde, basado en este hermoso pasaje, vamos a reflexionar basado en este título y es el siguiente: ¿quién es este? Mateo 21 del 1 al 11, ¿quién es este? Así que pueden estar en pie, de reverencia a la palabra del Señor, si su condición física le permite. Si no, pues puede permanecer sentado o sentada y allí con la misma solemnidad y reverencia leer la palabra de Dios. Y bien, leemos Mateo, repito, capítulo 21, versos del 1 al 11, en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Comenzamos la celebración de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y como es propio de nuestra tradición, pues comenzamos esta serie de mensajes en camino hacia la tumba vacía. Porque todo lo que tiene que ver con el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la tierra es de venir a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y este es los días climáticos de luego de un ministerio de aproximadamente 3 años. Ya venía el momento cumbre de lo que era su sacrificio en la cruz. Que como reflexionamos en otras ocasiones, fue un momento que era anticipado, pero al mismo tiempo era un momento que aunque se conocía, porque Jesucristo mismo lo conocía, a lo que él había venido, él sabía a lo que se iba a exponer, también él lo comunicó a sus discípulos. Pero como dijimos el pasado domingo en una de nuestras exposiciones, no es lo mismo decir algo y luego experimentar lo que se está diciendo. Y aquí pues esa última semana iba a ser una semana
o unos días de emociones encontradas. Emociones como la que vamos a ver ahora, que es una emoción de júbilo, una emoción de alegría, pero luego, más adelante, los días se iban a poner un poco más turbios, más turbios, más turbios, más turbulentos. De modo que hasta en los mismos discípulos iba a haber momentos de ansiedad, iban a haber momentos de tristeza, iban a haber momentos de confusión, porque la estabilidad que ellos gozaron en 3 años, de momento, por la intensidad del momento, de la ansiedad, de todo lo que estaba aconteciendo, los iba a sacudir. Porque eran demasiadas cosas ocurriendo en un lapso de tiempo relativamente corto. Tanto como la identificación de un traidor entre los discípulos. Eso no es fácil. Saber que entre tu grupo cerrado de 12 discípulos que estaban recibiendo la enseñanza del Señor, que también pusieron en práctica lo que el Señor le había enseñado y vieron cómo resultado de su predicación gente se sanó y hasta demonios fueron expulsados, porque ellos llevaron a cabo lo que Jesucristo le había indicado mucho antes también de morir. Entonces gozaban de esa coinonía, de esa comunión, y de momento Jesucristo anuncia que uno de ellos le va a traicionar. Hay un traidor entre ellos y su nombre es Judas. Pero no solamente la traición de Judas, sino también la debilidad de alguien que en momentos de tensión sus emociones le traicionaron, y fue el caso del apóstol Pedro. Que no dudamos de la muy buena intención de Pedro en decir que Señor, yo no te voy a negar. Aunque otros te negaren, yo nunca te voy a negar. Pero Jesucristo mismo le dijo, me vas a negar, Pedro. Y entonces, a pesar de que Jesucristo se lo había advertido, ocurrió. Y aparte de eso, entonces todos los demás discípulos entraron en un momento de turbulencia. Y mis queridos hermanos, que eso cuando lo aplicamos en cierta medida a nuestras vidas particulares como cristianos, en nuestra experiencia sabemos que gozamos de momentos bien estables, familiarmente bien estables, espiritualmente muy estables. Y vamos en esa movida, nos vamos desempeñando allí. Pero de momento, como que parece todo sacudirse. No sé si a usted le ha pasado, y yo sé que le ha pasado. A este servidor le ha pasado. De momento, todo se vuelve turbulento. De momento, lo que tú pensabas que todo estaba estable, de momento, por las circunstancias, las emociones, todo se comienza a sacudir. Pero poderoso es Dios para utilizar esas mismas experiencias en lugar de nuestra destrucción, para nuestra edificación. Porque todo esto que estaba pasando era conducente al evento más extraordinario de la historia de la humanidad. Y era que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de aquellos que creyesen en Él, para que se lograse la reconciliación del hombre con Dios. Y no solamente eso, sino dar la prueba de su poder al vencer la muerte al tercer día. Y entonces ascender a los cielos para que la iglesia en este periodo de tiempo cumpliera el mandato de la gran comisión, para que entonces viniera la gloriosa segunda venida del Señor, donde todas las cosas estarán hechas nuevas. Pero mi hermano, es como si la misma vida nos dijera, el mismo Señor haya establecido como ley de vida, que antes de la gloria tiene que haber sufrimiento. Y parece como un principio de vida. Antes de disfrutar la experiencia de la victoria, tiene que haber sacrificio y tiene que haber dolor. Y utilizando la imagen de un atleta, así mismo es. Antes de disfrutar el fruto de su esfuerzo, tiene que pasar por sacrificio, por dolor, por desánimo, por momentos en que ya quiere, en lugar de continuar, ya quiere dejarlo todo porque parece que es una montaña muy difícil de escalar. Sin embargo, la perseverancia lo lleva a continuar y al final
Pese a todo el sufrimiento, pese a todo el dolor, pese a todas las lágrimas, pese a todo el sudor, sin embargo ve el fruto de lo que ocurrió. Y Jesucristo sufrió todo esto y los discípulos con él también. Pero al final, ¿qué se vio? La gloria de Jesucristo en su resurrección, en su ascensión, en el nacimiento de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en el movimiento más poderoso de la historia de la humanidad que se llama la iglesia de Jesucristo, que ha pasado por siglos, que ha pasado por persecuciones, que ha pasado por momentos difíciles. Sin embargo, hoy en siglo XXI, Cristo sigue siendo creído y proclamado en todas las partes del mundo. Y aquí, mis queridos hermanos, llevando entonces al contexto de lo que apreciamos en Mateo 21. La entrada triunfal, camino al Gólgota y luego a la tumba que vacía. El mensaje se inspira no solamente en la historia en pleno, sino en la pregunta que se hacen de acuerdo a Mateo capítulo 21, verso 10. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Por qué se conmovió? Bueno, ahí de momento estaba a la verdad una vorágine de personas aclamando a aquel que había sido el profeta, el predicador, el sanador, el que se adjudicaba ser el Hijo de Dios, el que ya el pueblo había visto, había palpado, el que había sido recipiente, ya sea ellos en el plano personal o con algún familiar o amigo o algún vecino, acerca del poder y la gracia de Jesucristo. Y de momento, este hombre llamado Jesucristo toma un asna y humildemente se dispone a caminar, y toda una multitud aclamándole. Aclamándole, como lo dice en el versículo 9, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Muchos lo conocían, pero hubo otros que al ver toda esa conmoción y ver toda esa celebración, se preguntaron lo siguiente: ¿y quién es este? En una ocasión, mis queridos hermanos, estábamos en un centro comercial, mi esposa, mi familia, y fue en la Florida hace muchísimos años. Y de momento estábamos caminando en el centro comercial y como que un montón de personas se acercaron hacia una tienda. Pero te estoy diciendo un montón. Y mucha gente. Y de momento yo dije: wow, ¿pasó algún delito? ¿Pasó algún accidente? No. Es que aparente y alegadamente había un artista ahí. Alguien lo identificó y se corrió la voz, y el dueño de la tienda habrá dicho: gloria a Dios de que este está aquí. Se llenó el lugar. Pero ¿qué pasa? Yo fui de los que preguntó: ¿y quién es ese? Porque yo no sabía quién era. Porque yo, como decimos en Puerto Rico, de averiguado. ¿Sabes lo que es averiguado, verdad? Es un curioso. Y yo dije: yo quiero saber quién está ahí, porque esto está a lo mejor cuando yo veo, y me dicen: Carlos, ¿y quién es yo? Yo no sé quién es él. Yo sé que está todo el mundo retratándose con él. Déjame ver. Yo tampoco sé quién es él. Lo que pasa es que aparentemente era un artista pop de esta generación. Y yo honestamente no sé quiénes son. No sé, yo me quedé en los 80. Como Octavio. Nos quedamos en los 80. ¿Ok? Entonces yo no sabía quién era. Y después, cuando íbamos caminando y gente decía: ¿quién está ahí? Yo no sé. Yo no sé, la verdad es que no sé quién era. Pero alguien dijo que era un artista reconocido de música de este género y de esta generación también, perdonen la redundancia. Obviamente no pretendemos comparar a Jesucristo con ese artista, pero sí lo utilizamos como una ilustración y analogía muy, muy graciosa para presentar este asunto. Porque ¿qué preguntas se hubieran hecho estas personas que preguntaron: ¿quién es este? ¿Por qué tantas personas le adoran? O sea, obviamente tiene que ser alguien importante. Porque están diciendo: hosana al hijo de David. Estas son expresiones pesadas dentro del contexto hebreo y fariseo de ese tiempo. Está haciendo alusión al rey David y a su legado. ¿Por qué tantas personas le adoran? La otra es: ¿por qué tantos le admiran? Porque
Cuando ellos se asomaron a ver a Jesucristo, Jesucristo no estaba sobre un caballo, estaba sobre una asna. Sobre un animal que es muy común de la carga y del pueblo. Entonces, ¿y por qué tanta conmoción sobre alguien que está sobre un asno? En otras palabras, en nuestros tiempos diría, una persona importante estaría en un Ferrari o un Lamborghini. Pero en esta marca, y no quiero decir ninguna marca para que nadie se sienta mal, porque la mayoría de nuestras marcas de nuestros vehículos son de personas comunes y corrientes. Pero alguien diría, pero alguien importante va a estar en ese carro. Yo pensaba, si es importante, debe estar en un Lamborghini, debe estar en un Rolls Royce, en una limusina. Pero en ese, vamos a decir una bicicleta para que nadie se ofenda. En una bicicleta puede entrar alguien tan importante. Así que un asno, para ellos dirán, bueno, pero ¿qué tipo de rey? ¿Por qué un rey no va a estar sobre un asno? Va a estar, al contrario, rodeado de personas tan importantes y en este caso de animales, bien, pero no un asno. Entonces, ¿por qué tantos las miran? Entonces, la otra pregunta que se pudieron haber hecho es ¿por qué tantos le siguen? Le voy a decir algo, mis queridos hermanos. Usted sabe que en pleno siglo XXI hay un gran sector de nuestro mundo que se pregunta lo mismo. Que hoy ve nuestras iglesias que gracias a Dios están llegando las vidas, muchas iglesias se están abarrotando de personas. Pueden ver que en los canales o en la media, como es YouTube y las redes sociales, a pesar de que hay personas antagonistas a la fe, sin embargo, ¿cuántos no ponen versículos bíblicos en sus posts? Y gloria a Dios por eso. Y ponen pensamientos o citas de predicadores. Lo que quiere decir es que Jesucristo goza de un respeto, de una admiración y de una adoración de un gran sector de nuestro planeta Tierra. Pero hay otros que no. Entonces ellos se preguntan cuando entran, y aquí estamos contextualizándolo, cuando entran a las redes sociales y dicen, pero ¿y por qué tanta gente fanática está hablando aquí de Jesucristo? ¿Y por qué aquí hay tanto canal de YouTube hablando sobre asuntos teológicos, sobre asuntos bíblicos, sobre asuntos de apologética y defensa de la fe, sobre Jesucristo? O sea, ¿por qué hay tantas personas que le adoran? ¿Por qué tantas la admiran? ¿Por qué le siguen? En otras palabras, ¿quién es ese? Y le voy a decir algo, hay millones de personas que se hacen esa pregunta. Yo quisiera que aunque sea un 10%, eso sería muy generoso que se diera, que estuviera hoy pendiente este mensaje. De esos que se preguntan quién es este, para entonces en cierta medida que Dios utilice esta exposición para aclararte quién es ese. Y precisamente en eso es lo que vamos a desarrollar. ¿Quién es este? Primeramente, de acuerdo al texto bíblico, Jesucristo es el rey anticipado por los profetas. Miren lo que dice aquí. Dice aquí que en el Mateo capítulo 21, verso 4, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. En este caso está haciendo una cita al libro del profeta menor Zacarías. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey. Wow, qué término. Tu rey, no tu profeta, no tu rabí, no tu doctor de la ley, no, tu rey. Es como si hoy mismo le contestáramos al mundo, ese del que estamos reflexionando, es tu rey. Y es tu rey aunque tú no lo reconozcas. Es tu rey aunque tú no le sirvas. Porque Jesucristo, mis queridos hermanos, no es solamente rey de la iglesia. Jesucristo es el rey del mundo, del universo. Todas las cosas en él subsisten. Y todo fue creado por él y para él, de acuerdo a la reflexión teológica de Juan y del apóstol Pablo en la epístola a los Colosenses. Él tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Él es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia y es la cabeza de todo principado y toda potestad. Y aunque hubiese una nación donde lamentablemente el porcentaje de cristianos sea de un 10%, aún aunque haya un 90% que no crean en él, Cristo es rey de ese lugar.
Nadie lo puede despojar, sea con fe o sin fe, del trono de Jesucristo. Nosotros no hacemos a Cristo rey. Cristo es rey. Porque yo he escuchado a personas que se ponen muy románticas, muy poéticas, que dicen, Señor, hoy te hacemos rey. Yo no hago rey a Cristo. Cristo ya es rey. Es como yo aquí no le digo, Señor, te damos permiso para que entre a nuestra iglesia. No, fue Cristo el que abrió las puertas de esa iglesia para que yo entrara hoy aquí. Cristo es la cabeza de esta iglesia. El Espíritu Santo está aquí. Él es el que nos ha convocado. Yo no le doy ninguna bienvenida a Él. Él ya está. Él llena todas las cosas. Y lo que yo vengo no es a darle la bienvenida, sino a decirle, Señor, gracias, te adoro y te glorifico. Porque Él es rey. No podemos reducir a Jesucristo a una cosita que nosotros creamos. Porque Jesucristo y Dios no es algo que la iglesia creó. La iglesia es algo que Dios creó. Y la humanidad y la creación proviene de Dios, aunque se nieguen a creerlo. Entonces, de acuerdo al texto, y seguimos esa lectura, he aquí tu rey viene a ti. Pero miren, a diferencia de los reyes del mundo, que vienen con pomposidad. ¡Oh, sí! Somos humildes. Sí, ¿quién se lo cree? Viene con la pomposidad, viene con toda su... ¡Wow! ¡Qué bueno que todo el mundo me está buscando! ¡Wow! El narcisismo propio del ser humano. Pero no, este rey viene manso y sentado sobre una asna. Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y esto fue profetizado en el Antiguo Testamento, más otros versos que se le adjudican como profecías mesiánicas. En otras palabras, contestando a los de la multitud que estaban allí y de los que nos escuchan, ¿quién es este? Primero, el rey anticipado por los profetas. El Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos. Y por ese motivo, cuando usted lee el Evangelio de Mateo, es rico en citas y alusiones al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el propósito es de probar por las Escrituras que de aquel que se habló en el Antiguo Testamento ya tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Alégrate, hija de Sión. Entonces esto es lo que estaba pasando. Había un sector alegre porque se estaba el cumplimiento de la profecía. Y ahí estaba marchando el rey. Manso, humilde, no pomposo, un hombre divino, Dios 100%, Jesucristo 100% Dios, 100% hombre, en su humanidad, identificado empáticamente con el hombre. Diciendo, como él dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El cumplimiento, ustedes saben cuántos siglos esperaban los hebreos ese cumplimiento. Lamentablemente un gran sector de los hebreos hasta el sol de hoy no reconocen a Cristo como el Mesías. Pero créanme que otros sí los reconocieron. No solo entre sus discípulos inmediatos, sino luego los posteriores como lo fue el apóstol Pablo, así como también otros que vinieron a la fe en Cristo. Porque como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego que al griego. Así que tanto judíos como griegos vienen a la fe en Jesucristo por el poder del evangelio y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Vienen a Cristo. Y nosotros hoy celebramos el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho. No estamos esperando a otro. Ya llegó el que había de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que hoy pueden haber muchas voces que pueden objetar esto y buscan de diferentes argumentos. Pero a fin de cuentas, luego, mis queridos hermanos, yo les exhorto a la gente que siga escarbando. Oh, sí, a las personas que no creen en la fe, yo les invito, sigue buscando. Y van a decir, no, mientras busco menos creo, pues sigue escarbando. Y sigue, busca, porque Jesucristo dijo que el que busca va a hallar. ¿Y cuántos han llegado a la fe? Escarbando, pero buscando no evidencias para creer, sino buscando evidencias que pudieran justificar su ateísmo o su
lo que es su escepticismo. Pero como siguieron escarbando, y le voy a decir algo, el que escarba al final puede encontrar un tesoro. Puede encontrar un tesoro. Yo me imagino hoy los hermanos agajando una pala hoy en el patio. Yo me los imagino. Pero no lo haga donde yo vivo porque se va a encontrar mucha piedra. Pero le voy a decir algo. El que busca, halla. Y al que llama, ¿qué? Se le abrirá. No son pocos los testimonios de científicos graduados de universidades muy reconocidas, del Ivy League, como le llaman, Harvard, Yale y todas estas universidades, que siempre se presupone que porque son graduados de ahí, entonces como resultado no creen en Dios. Oh, bendita sorpresa, porque el evangelio es poder de Dios, de salvación para el judío, para el griego y para el científico. Para el egresado de la Universidad del Estado como para el egresado de Yale. Y aún para aquel que está egresado solamente de high school. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que no solamente era el rey anticipado por los profetas, sino que era el hijo de David anticipado por el pueblo. Ellos sabían que el Mesías venía del linaje de David. Y aquí el texto muy apologéticamente presentado, dice aquí en Mateo 21, que decía en el verso 9, entre los loas y alabanzas a Cristo era que Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hijo de David es una expresión que tiene que ver con que viene del linaje. Oh, el Mesías venía del linaje del rey David. Entonces, era no solamente el rey anticipado por los profetas, pero el hijo de David anticipado por el pueblo. El rey. ¿Qué memorias tenía el pueblo de Israel del rey David que se perpetuaba en sus tradiciones? Era el rey conforme al corazón de Dios, pero sobre todo dentro de la gran historia de redención era que a través de él vendría el Mesías. Ya entonces venía un cumplimiento pleno de quien es Jesucristo, del linaje. Y como hijo de David, mis queridos hermanos, que viene del trono de David, hago cita de un texto que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, verso 7, que se utiliza cuando estamos en las fiestas de la Navidad, recordando y participando de la encarnación de Dios en Cristo. Pero dice aquí, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, refiriéndose a Jesucristo. Sobre el trono de David, importante, lo repito, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Hermanos, una paz sin límite, esto es algo extraordinario. Dice, pero sobre el trono de David y sobre su reino. Miren con la autoridad que viene como rey. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Así que este peso teológico y práctico de Jesucristo como el hijo de David, ellos lo reconocieron. Reconocieron la importancia que tuvo el rey David y la monarquía, y más en un momento en que el pueblo de Israel, en el contexto de Mateo, están viviendo bajo el imperialismo romano. Óigame, no solamente eso traía el aspecto espiritual, sino también el sentido de que ellos como nación, como pueblo, wow, está nuestro rey, mis queridos hermanos. Claro, no un rey que simplemente nos conlleva en cuanto a nuestra ciudadanía terrenal, sino porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros tenemos un rey que gobierna el universo, de lo que las expresiones bíblicas le acuñan rey de reyes y señor de señores. Los reyes de la tierra, tremenda autoridad, pero aún ellos se tienen que lanzar sus coronas delante de Cristo. Esa es una de las imágenes del libro de Apocalipsis. Los reyes lanzando sus coronas a los pies de Cristo. Porque, mi hermano, gozarán de autoridad frente a las naciones humanas, pero ante Cristo toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre, según dice en Filipenses capítulo 2. Y por último y no menos importante, mis queridos hermanos, ¿quién es este? No solamente el rey anticipado por los profetas, el hijo de David anticipado por el pueblo, sino el salvador de la humanidad. Y eso es muy importante. Si todo lo demás tenía una gran importancia en términos de lo que es la evidencia para el pueblo hebreo,
Entonces, para nosotros como gentiles y como parte de la humanidad en pleno, ¿quién es este? El Salvador del mundo. ¿Salvador de qué? El Salvador de mis pecados. ¿Qué es el pecado? Toda transgresión contra Dios. ¿Cuál es la mayor evidencia de que tenemos pecado? De que no queremos conocer a Dios. No nos interesa Dios. Como lo describe Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni a un solo uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay justo ni a un solo uno. Veneno de áspides están sobre sus lenguas. Y lo único que hay es camino de maldad. El ser humano, mi hermano, evidencia su necesidad de un Salvador con la acción de despreciar y menospreciar la dirección de Dios. Porque algunos dicen, ¿y en qué yo he pecado? ¿Cómo tú como predicador te atreves a condenarme? Yo no te condeno, hermano. Yo soy de los de la masa de pecadores que Él escogió por su gracia. Y todos venimos de eso. Usted y yo no venimos de un plano especial angelical a proclamar un evangelio que nosotros no hayamos necesitado primero. Como dijo el apóstol Pablo, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El primero. Y del cual todavía Dios tiene que seguir trabajando y santificando hasta que Él venga por segunda vez. Porque no pretendemos haberlo ya alcanzado ni que ya seamos perfectos, como dijo Pablo, pero una sola cosa hacemos, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante, siguiendo el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero Él es mi Salvador. Que cuando estoy hundido en la más profunda desesperación, no estoy solo, puedo decir como el salmista, ¿a quién alzaré los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces yo alzo mis ojos a los montes y alzo mis ojos a los cielos y digo, oh Señor, tú que rompiste los cielos para descender y estar entre nosotros y resucitaste y ascendiste, tú escuchas mi oración. Y puedes socorrer a los que son tentados. Puedes levantar al que se ha caído. Puedes consolar a la más profunda depresión. O puedes dar esperanza para el que lo necesita. Ese es Jesucristo nuestro Señor, el Salvador de la humanidad. Algo que con mucho respeto, pero con convicción decimos, no otra religión te lo puede ofrecer. Otras religiones te pueden dar instrucciones moralistas, muy buenas. Te pueden dar ciertas prácticas de ejercicio físico para que logres cierta tranquilidad. Pero mi hermano, al lado de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nada se puede comparar. El incomparable Dios de Israel, el incomparable Salvador del mundo que es Jesucristo. Entonces el Salvador de la humanidad, puesto que nos reconcilia con Dios, estando aún en esta condición de pecadores, el Señor aún así, a través de la fe en Él, venimos en arrepentimiento, el Señor nos recibe. Porque como dijo Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Aún el que piense que es el más pecador de todos, sin embargo es el que más puede estar recibiendo la gracia de Dios. Como aquel ladrón en la cruz, que diciéndole y amonestando al que estaba de manera ofensiva, diciéndole a Jesucristo, si eres Jesús, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero este hombre dijo, no, nosotros estamos aquí por nuestros pecados, por nuestros delitos, pero este hombre nada hizo. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor, poderoso que es para salvar, dijo, de cierto te digo hoy, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es Jesucristo poderoso para salvar, aún en el momento de la cruz más difícil de tu vida. Reconciliación, perdón y esperanza. ¿Quién es este? El Salvador de la humanidad. ¿Quién es este? El que ahora en salud tú posiblemente te niegas. En un momento de fortaleza física y de juventud, yo no necesito a Dios. Eso es cuestión de la religión. La religión es una cuestión creada por el hombre para mantener a las mentes controladas, manipuladas. Oh, claro, como mi hermano, como esto es una monjita de la caridad, el sistema, claro, como el sistema sin Cristo no te manipula, perdóname, perdón.
No, pero yo no me dejo manipular, yo soy de mente libre. Nadie tiene una mente libre. Todo el mundo ha sido influenciado por una idea, por una cultura. No existe tal cosa como un estado neutral, donde, a mí ni la religión me influencia, a mí ni la cultura me influencia. ¡Falso! Entonces no eres un ser humano. Yo no sé, eres un pedazo de piedra. Todos asumimos conductas y tomamos decisiones en base a cosmovisiones, a formas de ver del mundo. Y las vamos recibiendo desde que nacemos y las vamos ahí desarrollándonos a partir de nuestras decisiones. Y si tú has decidido no buscar de Dios, tú estás llenando tu vida de una cosmovisión que va a tomar decisiones y que Dios te guarde. ¿Por qué? Porque como bien dijo el proverbista, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Consejo sabio. Pero yo me fío a mi propia prudencia, yo me lo sé todo, ellos no saben lo que están diciendo, sí, yo sigo caminando. Hay caminos que al hombre le parecen muy lindos, muy derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Le voy a decir la historia y termino con esto. Es la historia que he visto cientos, o no decir miles de veces, en 35 años de ministerio. No quiero a Dios, los pastores se están robando el dinero, las iglesias están para engañar. Yo no quiero a Dios. Y el mismo discurso. Y tú eres un buscón. A mí me dijeron eso en la cara y me lo han dicho muchas veces. Y tú lo que quieres es tumbarte a las mujeres de la iglesia y tú quieres tumbarte el dinero por el mal testimonio de algunos falsos profetas que han estado, porque yo no te lo niego que ha habido lobos disfrazados de ovejas. Jesucristo lo dijo. Y los hay y los seguirá viendo. Entonces, ¿qué pasa? Pero ese mismo tipo resulta que un día va al médico y el médico le dice: sabes que tú no estás bien, bro. ¿Sabes qué? Si no te sometes a este tratamiento, y aún con el tratamiento, yo no creo que te dé un año. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Entonces sucede que el ateísmo como que comienza a desaparecer, ¿verdad? Los primeros meses, no necesito, pero ya cuando ves que la cosa se está poniendo grave, cuando un día se te va la conciencia de algo porque te desmayaste y te despertaste en la unidad de cuidado intensivo con un montón de tubos en los brazos y con un respirador, llama al pastor, llama al pastor, llama al pastor. ¿A cuál? Al calvo. Todos son calvos. Al boricua. Todos son boricuas, hay muchos boricuas. A Pacheco, ese. Llámalo. Se parecen a Darth Vader cuando... Llámalo. ¡Ring! ¿Qué pasó? Pastor Pacheco, sí, puede ir allá. Con mucho gusto voy. Y cuando llego, ¿qué pasó? Estaba buscando... Perdona que se me fue la voz. Por estar invitando a Darth Vader. Gracias. Probando llegó. Y cuando llegamos a la cama, ¿qué nos encontramos? A alguien muy diferente. A alguien diciendo: ¿tú crees que el Señor me pueda perdonar? Y uno le dice sí. Un Señor que cuando tú te encuentras con Él y te mueves en arrepentimiento, el Señor te salva. Y denle un aplauso al Señor por eso. Y hermanos, ¿quién es este? Este es el rey anticipado por los profetas, el hijo de David anticipado por el pueblo y sobre todo el salvador de la humanidad. Que confiamos que usted se pueda acercar a Él por medio de la fe. Denle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias. Señor y Padre, gracias te damos en esta tarde y gracias por habernos permitido estar aquí en este lindo lugar. Gracias por tu palabra, Dios. Y confiamos, Señor, que esta palabra no tornará atrás vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual ha sido enviada. Y Señor,
que almas vengan al conocimiento del verdadero, que es Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Amén. Así que vamos a cantarle al Señor.